Ven Espíritu Santo, por favor, Señor, y aviva tu obra, Señor. Que tu iglesia sea un baluarte de la verdad en medio de la mentira, en medio de las situaciones que se están viviendo, Señor. En un mundo, Señor, que se levanta con doctrinas, Señor amado, contrarias a tu voluntad, Señor. Esconde nuestros niños, esconde nuestros jóvenes de ese adoctrinamiento diabólico y satánico en contra tuya, Señor. Oh Señor, grande eres, poderoso eres, digno de gloria, digno de honra, Señor, digno de alabanza y de adoración. Levántate, Señor. Levántate, Señor, en medio de nuestra juventud. Levanta hombres y mujeres comprometidos contigo, que, Señor, se levanten con tu palabra. Alabo tu nombre, Señor, y te doy gracias por cada iglesia aquí representada, por cada pastor, por cada líder. Yo bendigo tu vida, bendigo tu ministerio. Levanta, Señor, esa congregación cada día más para la gloria, la honra, la alabanza de tu nombre, Señor. Establece tu reino, establece tu voluntad. Levanta las manos de tus siervos, Señor. Levanta sus brazos, Señor. Tú eres su sustento, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, Señor amado. Gracias te doy por esta mañana, Señor, porque en ti estamos seguros, Señor. Gracias, Señor, por la palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, a caminar en ella, a entenderla, a recibir refrigerio a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, estamos en Dios les bendiga. Estamos en en segunda de Corintios, el capítulo 3 y pues hemos estado mirando cómo el apóstol Pablo está levantando una carta para decirle a la iglesia de Corinto que no se dejen convencer, que la obra de Cristo es suficiente, porque recuerde que había un grupo de judaizantes que estaban diciendo, sí, crean Cristo, pero también circuncídese. El que cree en Cristo y no ser circuncida, pues no podrá entonces recibir la salvación. En otras palabras, que la ley no era suficiente. Y querían entonces hacer una confusión en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le habla a los judaizantes, a esos legalistas que les encanta levantar y darle más la gloria a la ley, ¿verdad? Que, que entender y recibir la obra de Cristo. Y mire lo que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias de Galicia o de Galacia. Mire lo que les está escribiendo. Gálatas capítulo 4 verso 8 al verso 10. Gálatas capítulo 4 verso 8 al verso 10 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de lo nuevo a lo débil, a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Recuerda que a la gente le gustan más las normas porque las puede contar. Le gustan más las leyes porque se puede medir. Pero en la gracia hay que esperar en Él, hay que confiar en Él.
La gloria de las leyes realmente era una gloria de, una gloria pasajera, era una gloria de muerte. Pero la gloria del nuevo pacto es el pacto de justicia, un pacto de salvación y no de condenación. La ley fue dada con el propósito de mostrarnos nuestra culpabilidad, pero la gracia tenía como propósito mostrarnos la salvación en Cristo Jesús. ¿Sabe? Porque en la obediencia de la ley no había obediencia, mientras que en el sometimiento de la gracia hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice que la ley era como para mirarse a un espejo. Y uno que hace en un espejo, pues se mira que cómo está, si está peinado, si está su pestañina corrida, si está, qué sé yo. Pero en un espejo no te puedes lavar. El espejo te muestra tu condición, pero no te limpia de tu condición. La ley mostraba la condición, pero solo la gracia y la obra de Cristo podía lavarnos de esa condición. Alabado el nombre del Señor. Y con esto no quiero decir que entonces la ley quedó abolida. No, la ley de Dios sigue presente. La ley de Dios sigue actual. La ley del Señor no está cancelada. La ley del Señor se cumple en Cristo Jesús. Alabado el nombre de Dios para siempre. El ministerio del nuevo pacto produce justicia, cambia vidas para la gloria de Dios. La más grande necesidad del hombre es justicia y el más grande obsequio de Dios es justicia por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí, así es. Ese es el regalo de Dios. Por eso las personas que tratan de vivir bajo, bajo leyes, bajo normas, se van a sentir cada día más y más culpables. ¿Por qué? Porque no alcancé. Porque pude cumplir 5, pero no cumplir otros 5. Eso puede sentir un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de rechazo. Pero es ahí cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Es ahí cuando nosotros empezamos a vivir por la fe en la gracia de Dios y experimentar la aceptación del Señor por medio de Cristo Jesús. Y entonces el gozo del Señor embargará nuestras vidas. Allí en Segunda de Corintios, el capítulo 3, el versículo 10, afirma que la ley realmente pierde su gloria cuando se compara con las más excelentes glorias, con la gloria del ministerio de la gracia. Sencillamente, no hay comparación. La triste verdad es que hay algunas personas que no pueden sentirse espirituales a menos que anden cargando un sentimiento de culpa. No, mi querido, el Señor llevó la culpa por nosotros en la cruz del Calvario. La culpa y la condenación son decretos de deuda, como si todavía nos faltara algo. Pero necesitamos recibir el perdón, recibir la justicia de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice lo que hizo Cristo Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Alabado el nombre del Señor. Así que, qué interesante. El Señor quitó todo ese peso.
El Señor hizo todo esto para nosotros. ¿Sabe? Era un guardián que no nos disciplinaba. La ley era como un guardián, o es como un guardián que no nos disciplina, pero la gracia tiene el poder de disciplinarnos. Gálatas capítulo 4 versículo 1 al versículo 5. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿qué es la ley? Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Sabe? La ley tenía ese poder de corrección, de decir lo que hiciéramos y lo que no hiciéramos. Pero nunca nos alcanzó. No hubo un solo hombre en el Antiguo Testamento que hubiese cumplido toda la ley hasta que vino Cristo Jesús y cumplió la ley. Cristo Jesús vino y no solo la cumplió, sino nos libertó para que ahora confiésemos, no en nuestras fuerzas, no en nuestros sacrificios, sino que confiáramos ahora en la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Era un yugo demasiado fuerte, demasiado pesado para llevar. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Parece obvio el decir quitémonos esas cargas y confiemos en Jesús. Parece obvio el que querramos salir de la esclavitud, pero muchas veces lo que hacemos es decir, Señor, gracias por lo que hiciste, pero yo necesito hacer otro poquito. Independientemente, sin razón, casi que le decimos al Señor que su obra no alcanzó. La gloria del nuevo pacto es permanente y no es temporal. La ley era temporal hasta que se manifestara Cristo Jesús. El tiempo de los verbos aquí está muy importante. Lo que perece. Pablo escribió en un periodo de la historia cuando las edades estaban sobreponiéndose. El nuevo pacto de la gracia había llegado, pero los cultos en el templo todavía se estaban realizando con actos de la ley, todavía estaban allí, como que llegó, pero no lo quiero recibir todavía. La ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos por los romanos y eso marcaría el fin de un sistema religioso judío. Pero los judaizantes querían que los creyentes de Corinto volvieran a estar bajo la ley y mezclar los dos pactos. Sí, la gracia, pero con todos los ritos de la ley. Por eso querían circuncidar. Por eso querían que guardaran los días de reposo. Pero Pablo les dice, ¿por qué vamos a regresar a lo temporal, a lo que tiene un tiempo de caducidad? Entonces Pablo les decía, vivamos en la gloria de este pacto que ya no es temporal, es un pacto perpetuo. Alabado el nombre de Dios. La gloria de la ley
no es sino la gloria de la historia pasada, mientras que la gloria del nuevo pacto es la gloria de una experiencia presente. La gracia del Señor es una realidad en nosotros todos los días. Como creyentes somos transformados cada día de gloria en gloria, alabado el nombre del Señor. Por eso dice 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Él, como por el Espíritu del Señor. Algo que no iba a lograr la ley, lo logró la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado el nombre del Señor. La obra de la ley estaba desapareciendo, hablando de los ritos. Y hoy esa gloria, alabado el nombre del Señor, está registrada en la historia. Pero Cristo Jesús rompió la historia. Ahora mi nueva historia es Cristo Jesús. Ahora mi nueva historia es el Señor. La nación de Israel no tiene ni templo ni sacerdocio. Incluso si llegaran a construir un templo, no estaría la gloria, no estaría el Shekinah, la presencia de Dios morando en su santuario. Pero sabe, el Shekinah del Señor decidió vivir ahora, no en templos hechos de manos de hombres, decidió vivir en tu corazón. Alabado el nombre del Señor. La gracia y el poder de Dios se hicieron una realidad en nosotros. Alabado sea el Señor. Sabe, la luz de de esas leyes, de esos actos religiosos quedaron en sombras. Por eso el apóstol Pablo también le escribe a la iglesia en Colosenses, en el capítulo 2, el verso 16 y el verso 17. Y le dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto días de fiestas, de luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está hablando algo maravilloso. ¿Qué pasa? Sí, la ley fue dada para decepcionarnos, para mostrarnos que con los esfuerzos humanos ninguno podía llegar a agradar al Señor, que el único que pudo agradar a al Señor fue Cristo Jesús. Y alabado sea el Señor por eso. Y esa es la razón por la cual nosotros confiamos en el Señor. Pablo ha recalcado que el ministerio de la gracia de Dios, de la obra de Cristo, ahora es interno. Empieza de adentro hacia afuera. Otra vez, 2 Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3, para que lo recordemos. Dice, ¿comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Que estaba diciendo que nosotros, alabado el nombre del Señor, ahora tenemos una esperanza viva. La gracia de Dios es escribir el Señor, su palabra, no en tablas, sino en nuestros corazones, porque esto trae vida. Mire, siga leyendo conmigo, no importa que volvamos a leer, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, ya no es por mis fuerzas,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica e incluye que esa gloria sería una gloria cada día más creciente en nosotros. Siga leyendo. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letras, ¿sí ve por qué decimos que la ley era un ministerio de muerte? Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces el ministerio de la gracia es que el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es la gracia, la obra de Cristo no pasará, permanece. Alabado el nombre del Señor para siempre. La gloria de Cristo permanece y seguirá permaneciendo en nosotros. Alabado el nombre de Dios para siempre. Ahora, quiero que mire algo. Vamos a leer Segunda de Corintios, el capítulo 3, pero nos vamos a ir a ver desde el verso 12 y vamos a leerlo juntos. Ya está diciendo cuál es el fundamento. Ya está aclarado. Es la gracia de Dios, la obra de Cristo, el ministerio del Espíritu. Entonces ahora empieza a hablar sobre esto. Y si sobre este fundamento, la gracia de Cristo, la obra del Espíritu, el ministerio del Espíritu, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, pues recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Aquí está volviendo a aclararlo, ¿no? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios con la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Básicamente, la Biblia es como un libro de cuadros debido a que usan varios símbolos, símiles, metáforas, figuras literarias para presentar un mensaje. Y en este párrafo, Pablo usa la experiencia de Moisés y su velo para instruir la gloriosa libertad de la vida de Cristo bajo la gracia. Pablo vio en la experiencia de Moisés un significado espiritual mucho más profundo de lo que nosotros lo hubiésemos podido ver. Él pudo ver esto y él está diciendo algo. Hay un evento histórico
Hay un evento glorioso y es Cristo Jesús cumpliendo la ley. Cristo Jesús quitando de nosotros la condenación de la ley y llevándonos a la gracia en Cristo Jesús. Pero aclaro, no que el Señor haya cambiado sus leyes siguen firmes, sus leyes siguen vigentes, sus leyes siguen completas. Pero ¿cómo puedo cumplir esas leyes? Estando en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Es permitiendo que el Espíritu Santo dirija su vida, que el Espíritu Santo gobierne su corazón. Entonces, el mismo Señor que cumple la ley de Dios, Él mismo provoca eso en nuestros corazones. Él mismo provoca eso en nuestras vidas. Alabado el nombre de Dios para siempre. Y por eso dice, si alguno, si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cuando eres parte de la obra de Cristo, de la gloria del Señor creciente, puedes ser intrépido en lo que dices, en lo que haces. Pablo no ocultó el ser intrépido. Al contrario, cuando nosotros vemos a Moisés, Moisés tenía que ocultar su rostro, pero Pablo no tenía nada que ocultar. Pablo había experimentado la gracia de haber sido un perseguidor de la iglesia, de haber sido un legalista, un asesino de cristianos. Pero cuando se encuentre con Cristo, que es la misma gracia, la gracia más que un concepto es una persona, la persona de Cristo. Mire, cuando Moisés descendió después de haber estado en comunión con Dios, su rostro brillaba, reflejaba la gloria de Dios. Cuando le hablaba a la gente, ellos podían ver que él había estado con Dios porque su rostro había cambiado. Estaban impresionados por esto. Pero Moisés se cubría porque sabía que esa gloria se iba a desvanecer. Así que, y esto evitaba que ellos vieran una gloria que desaparecería. Porque después de todo, ¿quién quiere seguir a un líder que está perdiendo esa unción, esa gloria de Dios? La palabra se traduce como fin. Es algo que tiene límite, algo que tiene una terminación. Alabado el nombre de Dios. El velo evitaba que la gente viera la terminación de esa gloria, que cómo se iba desvaneciendo, pero el velo también evitaba que comprendieran el propósito que había detrás de esa gloria pasajera. Pero nosotros, que hemos podido experimentar al Señor, podemos entender que ahora esa obra de Cristo permanece, que la obra de Cristo ya no es pasajera. La obra de Cristo ahora permanece en medio de nosotros y nosotros construimos sobre esa base la obra de Cristo. Ya no construimos sobre nuestras obras, sino sobre la obra de Cristo, la que permanece, la que fue probada. Alabado el nombre del Señor. Sobre esto es que construimos. Ya no son mis fuerzas, ya no son tus fuerzas. Ahora es la fuerza del Señor, el poder del Señor. El Espíritu de Dios es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Por eso, no tema, no se sienta tampoco acusado, sino que usted tiene que venir, confiese su pecado, apártese, busque del Señor y experimente su gracia. Alabado el nombre de Dios. Recuerde, es una carta escrita a esos judaizantes que querían revolver gracia con ley.
O es ley o es gracia, pero no es gracia con ley. Aunque la ley del Señor siempre seguirá firme y la gracia del Señor también estuvo desde Génesis, pero hoy experimentamos una gracia llamada Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, que lo que nos pides es que confiemos en ti, que lo que nos pides es que caminemos en ti a través de tu Santo Espíritu, Señor, que permitamos que tú obres en nuestros corazones. Señor, que para nosotros a veces es más fácil confiar en nuestra santidad, confiar en nuestros resultados, confiar en nuestra bondad, pero yo decido hoy en el nombre de Jesús confiar más en ti y menos en mí. Confiar más en tu obra y menos en lo que yo pienso que puedo dar. Nada tengo para darte. Lo único que tengo es a Cristo, el verdadero ofrenda, el verdadero olor fragante. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por sus familias, gracias por este día. Ayúdalos en todo lo que van a hacer este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor los bendiga, los Amén, guarde, los amén. fortalezca. Gracias, pastor, Les por dé las un día palabras. lleno Amén, de amén. Que Dios le